Ok, bueno, pues vamos a empezar ya con el webinar. Muy buenas tardes, soy Eva Aparicio, Managing Director de Grupo Paradel. Es un auténtico placer daros la bienvenida a este webinar. Antes que nada, nos gustaría agradecer vuestra presencia y el interés en acompañarnos hoy. Desde Grupo Paradel estamos encantados de compartir este espacio para abordar un tema de gran relevancia como es el tema del absentismo laboral. En esta ocasión, el webinar lo hemos titulado ¿Cómo prevenir el absentismo? Recursos legales y estrategias para su gestión. Y, bueno, antes que nada, muy brevemente, y para aquellos que no conozcan Grupo Paradel, pues informaros que somos una empresa cuya principal misión es ayudar a las empresas, a las organizaciones, aportando información útil para la toma de decisiones. Y lo hacemos a través de servicios de inteligencia corporativa, investigación privada y forensic tecnológico. Para este webinar de hoy tenemos la suerte de contar con la colaboración de Daniel Cifuentes. Daniel es socio del área laboral de Pérez Llorca y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito profesional, una gran experiencia profesional en el ámbito del derecho laboral. Es reconocido como uno de los grandes abogados líderes en España en esta práctica. Se incorpora en el año 2014 a Pérez Llorca y como socio del área laboral, tras muchos años de ejercicio en despachos internacionales y nacionales de gran prestigio. Como experto en derecho laboral, Daniel presta asesoramiento en el día a día en el ámbito de las relaciones laborales, abordando las cuestiones laborales del día a día de las empresas hasta los problemas más complejos, ¿no?, derivados de operaciones mercantiles o sucesiones de empresas. Y, en particular, Daniel se ha ganado su buena reputación en el mercado gracias a su exitosa y dilatada experiencia en materias como despidos, conflictos, negociación e intermediación. Cuenta con muy relevante experiencia también en materia de alta dirección y en procedimientos judiciales, en las órdenes jurisdiccionales y contencioso administrativa y un profundo conocimiento técnico en materia de derecho concursal. Muchas gracias, Daniel, por esta colaboración. Durante este webinar os voy a explicar un poco cómo va a funcionar. Podréis realizar vuestras preguntas a través del chat. Al final nuestras presentaciones, dejaremos unos minutitos para responder a estas preguntas. De todas maneras, dentro de unos días tendréis acceso al contenido completo del webinar, tanto en la página de YouTube de Grupo Paradel como en nuestra página web. Así que nada, antes de empezar, sí que me gustaría compartir un dato que ilustra la relevancia del tema que vamos a tratar aquí hoy. En 2023, una media diaria de 1.400.000 personas no acudieron a su puesto de trabajo. De estas, 1.100.000 lo hicieron debido a bajas médicas, mientras 325.000 se ausentaron de su trabajo sin justificación alguna. La mala noticia es que esta tendencia sigue en ascenso en el 2024 y sigue en aumento, ¿no? Y esto evidencia un poco la necesidad de abordar el tema del absentismo laboral desde las empresas con un enfoque estratégico y también eficaz, ¿no? Entonces, el webinar va a estar estructurado de la siguiente manera. Primero voy a intervenir yo y, voy a contextualizar este tema del absentismo en España. Os voy a dar un enfoque desde la investigación corporativa, un análisis de las causas, las herramientas que utilizamos de investigación-análisis y, por último, unas recomendaciones y soluciones. Y luego, seguidamente va a intervenir Daniel y, él ya nos lo va a enfocar desde el punto de vista legal y nos va a hablar del riesgo de incurrir en las sanciones discriminatorias en la toma de decisiones relacionadas con el absentismo, la protección de la privacidad, que es muy importante en el control del absentismo, luego también la compatibilidad entre las medidas para reducir el absentismo y la protección de la salud de los trabajadores y, por último, nos hablará del complemento de IT como elemento incentivador del absentismo. Así que, sin más, voy a empezar. Voy a pasar la presentación y, vamos a empezar con el contexto actual. Como os comentaba al principio de mi intervención, el absentismo laboral es un desafío persistente dentro del entorno empresarial. Impacta tanto en la productividad de las empresas como en la economía en general, ¿no? Según el último informe de Randstad Research, correspondiente al segundo trimestre del 2024, el absentismo en España alcanzó un porcentaje de un 6,6%. Y,
esto es un porcentaje que nos da una idea clara, ¿no?, de la relevancia y las implicaciones de este fenómeno. Si traducimos estas cifras de una forma más tangible, cada día laboral más de 1 millón de personas trabajadoras no han acudido a su lugar de trabajo. Este nivel de absentismo pues tiene un impacto directo en las empresas que, bueno, pues claro, evidentemente tienen que enfrentarse a una reducción de la eficiencia y a la necesidad de implementar pues medidas para poder gestionar este problema, ¿no? Si hablamos del análisis regional, el impacto del absentismo no es homogéneo en todo el territorio español. Por ejemplo, las comunidades con mayores tasas de absentismo, entre ellas se encuentra, el País Vasco, que está con un 8,6. Luego tenemos también, por encima del 6,6, tenemos Canarias, tenemos Galicia. Sin embargo, ahí, en contraste, existen una serie de comunidades autónomas que están por debajo de la media, como es Madrid, Baleares, Andalucía o Castilla-La Mancha. Presentan índices más bajos. Esto evidencia, pues eso, que hay una serie de diferencias estructurales y sectoriales entre las diferentes comunidades autónomas. Respecto al análisis sectorial, el análisis sectorial pone de manifiesto que la industria es la que presenta la tasa de absentismo general más alta, con un 7,1. Y luego también le sigue el sector servicios. Entre los sectores con la tasa más baja, por debajo de la media nacional, nos encontraríamos con aquellos sectores relacionados con el empleo, con las actividades jurídicas y de contabilidad, investigación y desarrollo, y también los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería. Estos sectores pues tienen unos niveles que varían en una horquilla entre el 4,5 y el 2,5. Sin embargo, hay otros sectores que se enfrentan a un grave problema, porque entre los que tienen mayor absentismo hay 10 sectores que se acercan al 9,5%, ¿no? Entre ellos nos encontramos pues sector de la industria del tabaco, actividades de juego de azar y apuestas, asistencia de establecimientos residenciales, fabricación de vehículos a motor y también la metalurgia o las actividades sanitarias, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer un poco en la sesión de hoy es analizar los factores que contribuyen a estas altas tasas de absentismo y también las estrategias para poder abordarlo y gestionarlo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Respecto al coste, ¿no?, del absentismo laboral. Claro, el absentismo laboral no solo afecta a la productividad de las empresas, sino que representa también un coste directo pues, muy elevado. Según datos recientes, en el año 2023, las empresas en España asumieron un coste de más de 12.245 millones de euros, que se dice rápido, ¿no? Este impacto financiero ha crecido un 20% en comparación con el año anterior. Entonces, si desglosamos un poco las cifras, más del 36% de las ausencias están relacionadas con bajas médicas, lo que subraya la importancia de gestionar eficazmente, ¿no?, estas situaciones y eficientemente también por parte de las empresas. En términos globales, incluyendo costes indirectos como serían, por ejemplo, la pérdida de productividad o efectos sobre la competitividad de las empresas, el absentismo puede superar los 37.000 millones de euros y esto equivale a un 3,1% del Producto Interior Bruto Nacional. Entonces, estas cifras lo que están haciendo es que lastran significativamente pues, la competitividad de la empresa, ¿no? Y, por ejemplo, se estima que 1,5 millones de personas, de personas trabajadoras, faltan cada día a sus puestos de trabajo. Y esto es una situación que, bueno, pues como entenderemos, pues plantea muchos desafíos, tanto en la planificación operativa como financiera dentro de las empresas. Por ello es muy importante, ¿no?, que las empresas, las organizaciones, pues implementen medidas proactivas para gestionar, para reducir, para intentar reducir esta tasa de absentismo.
Bueno, pues como os estaba diciendo, ¿no? El absentismo laboral, como decíamos, no es solamente una cuestión de costes económicos directos, sino que sus repercusiones se extienden a múltiples áreas estratégicas dentro de las empresas, que van desde la eficiencia operativa hasta el clima laboral. Entonces, los principales impactos, ¿no? que son, pues son los siguientes, ¿no? El primero, como veis ahí, y del que llevamos hablando ya un ratito, es el tema del aumento de los costes económicos. Bueno, pues claro, el absentismo incrementa los costes de las empresas de dos maneras principales, directos e indirectos. Por un lado, están, por supuesto, el pago de los salarios durante las bajas médicas, el coste asociado a las contrataciones temporales, pero por otro lado están los costes indirectos, que incluyen las pérdidas de oportunidades de negocio, los gastos en formación para sustituir al personal ausente y, por supuesto, está la sobrecarga, ¿no? Para el resto de personas, ¿no? Del resto del equipo. También hay un impacto muy importante en lo que supone la producción y la productividad. Eh, Cuando un empleado falta al trabajo, no solamente se pierde un aporte individual, sino que se ralentiza, ¿no? El flujo de trabajo, y esto pues, es especialmente crítico en determinados sectores, como por ejemplo puede ser el sector de la industria, la logística, donde las tareas están interconectadas y cualquier interrupción pues, puede acabar generando pues, retrasos muy significativos, ¿no? Entonces, a nivel macro también, el absentismo se puede decir que reduce la competitividad de las empresas en el mercado, puesto que limita también la capacidad de responder a las demandas de los clientes. Otro impacto también y otra implicación para las organizaciones de las altas tasas de absentismo laboral es el impacto negativo en el clima laboral, que esto es súper importante, ¿no? La ausencia recurrente de compañeros puede generar mucha tensión dentro de los equipos. Los empleados presentes muchas veces tienen que asumir cargas adicionales, ¿no? Que puede derivar en agotamiento, en desmotivación. Y además, bueno, luego está también el resentimiento, ¿no? Hacia aquellos que faltan de forma reiterada, y esto puede erosionar la cohesión que existe entre los equipos y aumentar la rotación de personal. Y la desmotivación también viene muchas veces generada por los empleados que perciben que la empresa pues, no está tomando ningún tipo de medida para poder solucionarlo, ¿no? Luego también está, por supuesto, el impacto en el daño reputacional de la empresa. El absentismo laboral puede proyectar una imagen negativa de la empresa, y esta imagen negativa puede ser tanto de forma interna hacia sus empleados, hacia las personas que trabajan en él, como hacia el exterior. Internamente, un nivel alto de absentismo puede interpretarse como falta de compromiso, problemas en la gestión, falta de control por parte de la empresa, y externamente hacia los clientes, socios, inversores, pues se pueden cuestionar la capacidad de organización para cumplir plazos, estándares de calidad, afecta la confianza hacia la empresa y, por supuesto, pues al final, en consecuencia, a las relaciones comerciales, ¿no? Entonces, ¿cuál es como hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, pues el absentismo laboral genera importantes costes, importantes impactos negativos para las empresas. ¿Cuál es la clave para abordarlo eficazmente? Pues reside en conocer cuáles son las causas reales, que están fomentando que exista esa tasa de absentismo alto dentro de la organización. Y es aquí donde la investigación corporativa se puede convertir en una herramienta estratégica clave y fundamental para poder abordarlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque desde los profesionales de la investigación corporativa tenemos acceso a herramientas, a metodologías que permiten recopilar información precisa, detallada sobre patrones de conducta que pueden estar afectando a esa tasa, ¿no? De absentismo laboral. Estas investigaciones están respaldadas por la ley, están ajustadas a la jurisprudencia vigente, y esto pues lo que hace es que asegura que cualquier información obtenida pues sea admisible en los procedimientos internos o procedimientos judiciales, procedimientos legales, lo cual también pues protege a la empresa de posibles repercusiones legales por actuaciones inadecuadas, ¿no? Toda la información recabada se recoge en unos informes. Estos informes no solamente son claros y detallados, sino que pueden ser ratificados en juicio si fuera necesario. Y esto es especialmente útil cuando se trata de tomar medidas disciplinarias basadas en pruebas sólidas, ¿no? O sea, que podemos decir que conocer las causas subyacentes, las causas del absentismo a través de la investigación corporativa, pues permite a las empresas diseñar estrategias específicas para reducirlo, ¿no? Y estas medidas, pues no solamente beneficiarían a la empresa como
desde el punto de vista financiero, sino que también, bueno, pues fortalecen su cultura y su reputación frente al mercado, ¿no? Entonces, como decíamos, para poder reducir el absentismo laboral de manera efectiva, lo primero es fundamental conocer, comprender qué es lo que está generando este absentismo, ¿no? Y, bueno, muchas veces las causas no son evidentes a simple vista y requieren de un análisis profundo, ¿no? El primer paso, pues, es conocer las causas subyacentes del absentismo y estas pueden ser, pues, de diferente naturaleza. Por ejemplo, problemas de salud, conflictos laborales, la desmotivación, las sobrecargas de trabajo o, bueno, por supuesto, puede haber también fraudes, incluso fraudes, ¿no?, relacionados con las bajas médicas. Entonces, para realizar este análisis, el investigador corporativo pues emplea una variedad de herramientas, ¿no?, que permiten recabar la información pues de forma detallada y relevante. Y, por supuesto, este tipo de herramientas, esto me lo iréis decir a lo largo de toda mi presentación, se aplican siempre con un enfoque ético y legal, por supuesto, asegurando la confidencialidad y el respeto de los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? El valor que tiene este análisis radica en la capacidad de proporcionar un diagnóstico certero a la empresa, ¿no? Y este diagnóstico lo que permite es diseñar soluciones personalizadas, enfocadas a los problemas específicos de la organización en concreto, en lugar de aplicar medidas generales que a menudo no resuelven los problemas, ¿no? Es decir, que con este análisis nosotros lo que pretendemos y lo que hacemos es ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas en base a datos. Entre las estrategias de análisis e investigación que utilizamos, bueno, pues cabe citar las siguientes, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos aquí, los análisis de patrones. Bueno, pues esto consiste en revisar datos históricos. Son datos históricos que vamos revisando para identificar comportamientos repetitivos en las ausencias. Esto puede incluir, por ejemplo, días concretos, los que se producen más ausencia, como pueden ser lunes, los días después de festivos, variaciones en función de las áreas específicas dentro de la organización, etcétera. Muy importante, identificación de perfiles de riesgo. Esto es clave para adelantarse al problema. Esto también se hace utilizando datos históricos. Se pueden identificar perfiles de riesgo que pues, cumplen una serie de requisitos de factores como frecuencias en la ausencia, duraciones de las mismas, a lo mejor en departamentos más vulnerables. Muy importante también el análisis de tendencias, ¿no? De la mano un poco del análisis de patrones, lo que se hace es observar los datos del absentismo a lo largo del tiempo para identificar aumentos, disminuciones sostenidas. Esto también nos va a permitir evaluar cómo afectan los cambios internos, como la introducción de nuevas políticas, modificación en los horarios de trabajo. Pues estas son unas herramientas. Luego hay otro tipo de herramientas que permiten identificar las causas del absentismo, pero ya desde un punto de vista, desde una perspectiva más cualitativa, ¿no?, y estratégica. Entonces, en este tipo de herramientas lo que nos centramos es en evaluar el entorno laboral, el clima organizacional, las políticas de gestión de los recursos humanos. Son herramientas que nos ayudan a conocer, a entender el impacto de los factores internos en el comportamiento de los empleados. Por ejemplo, las encuestas de clima laboral son fundamentales para obtener una visión amplia de cómo se sienten los empleados respecto a su entorno de trabajo. Y esta es una herramienta que permite medir niveles de satisfacción, de motivación, de percepción de la carga de trabajo, ¿no? Luego también tenemos la realización de entrevistas confidenciales. Estas entrevistas lo que hacen es que permiten explorar, ¿no?, con mayor profundidad las inquietudes de los empleados. Son individuales, son privadas y permiten entender cuáles son sus preocupaciones específicas y que pudieran también pues, estar contribuyendo pues, al absentismo, ¿no? Y luego pues tenemos la evaluación de la carga de trabajo. Uno de los factores que afectan más al absentismo es la carga de trabajo excesiva o mal distribuida. Bueno, pues entonces es muy importante también analizar la asignación de tareas, el nivel de exigencia por puesto. Aquí lo que haces es detectar desequilibrios que pueden estar afectando a la salud o bien a la salud o bien a la motivación de los empleados.
Y luego también es muy importante, como os decía al principio, pues analizar las políticas y procesos de gestión de los recursos humanos, los procesos internos de la empresa. Aquí lo que se evalúa es cómo se gestionan pues, las bajas laborales, la flexibilidad horaria, los beneficios que tienen las personas trabajadoras dentro de la organización, etcétera. Pero bueno, estas herramientas hasta ahora, todo lo que os he estado contando, cualitativas, lo que permiten es abordar, permiten a la empresa abordar el absentismo desde una perspectiva más humana y estratégica, ¿no? Y en combinación con los análisis cuantitativos, pues lo que hace es que te ofrece una visión integral del problema y entonces se facilita para la creación de soluciones personalizadas para la organización. Pero claro, cuando hablamos de absentismo laboral, no solamente es importante prevenir, sino que también hay que reaccionar adecuadamente, ¿no? Ante situaciones pues, que ya están identificadas. Y entonces aquí tenemos lo que son las herramientas de investigación más reactiva, ¿no? Que nos permiten analizar comportamientos específicos para determinar pues, si existen irregularidades que pueden estar afectando a la organización. Y entre estas herramientas pues tenemos el análisis de las huellas digitales, ¿no? De determinados perfiles. Este análisis lo que se centra es en investigar la actividad pública, particularmente pues, en redes sociales o en plataformas digitales. Y entonces este método lo que hace es que permite verificar si estas acciones son coherentes con las razones de las ausencias. Luego también existen otras herramientas, bueno, como son las gestiones de control. Son acciones rápidas, son acciones efectivas que permiten abordar determinados casos realizando una serie de controles discretos para garantizar que se cumplen pues, recomendaciones, las restricciones establecidas, etcétera. Entonces, utilizando toda esta información recopilada durante todas estas fases previas, puede ser que lleguemos a identificar una serie de perfiles que despiertan sospecha de actividad deshonesta. Entonces, ¿esto qué incluye esta actividad deshonesta? Pues puede incluir patrones de absentismo que son inconsistentes, discrepancias, conductas que sugieran un posible fraude o malas praxis. Y entonces aquí ya es cuando entran en juego otras técnicas de investigación también reactivas que son llevadas a cabo por los detectives y que complementan pues todas las anteriores. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de las investigaciones de campo, de los seguimientos, que son procesos que se realizan también de manera discreta para verificar si el absentismo tiene una justificación legítima o si existen patrones que sugieran un comportamiento fraudulento, ¿no? Y aquí se utilizan técnicas como la vigilancia encubierta y, bueno, pues lo que se intenta pues, es identificar si hay comportamientos sospechosos o actividades inusuales. Esta herramienta lo que da lugar es a una recopilación de evidencias objetivas y que estas evidencias lo que hacen es o respaldar o refutar pues estas sospechas de fraude, ¿no? que se han dado. Una vez que hemos reunido todas las evidencias, las redactamos en un informe detallado que incluye todos los hallazgos de la investigación. Por supuesto, este informe debe ser claro, debe ser preciso, debe estar bien documentado. ¿Por qué? Porque puede ser utilizado como base para un posible procedimiento legal o disciplinario. Es decir, en el caso de que el fraude se confirme, el informe va a ser fundamental para respaldar las acciones que se puedan llegar a tomar, ¿no? Incluida la ratificación por nuestra parte en el juicio, pues si fuera necesario, ¿no? Entonces, bueno, como llevamos hablando, ¿no? A lo largo de toda mi intervención, pues el análisis de datos y la detección temprana del absentismo, pues no solamente nos va a permitir identificar problemas a tiempo, sino también aplicar medidas correctivas. Esta detección temprana, pues se activa mediante diferentes acciones, ¿no? Como la implementación de un sistema de alertas tempranas. Bueno, pues esto es un sistema que consiste en el análisis constante de los datos de absentismo. Pues se utilizan diferentes herramientas de análisis de datos, donde, como os llevo diciendo todo este tiempo, identificas patrones inusuales, ausencias repetitivas, predecibles y, bueno, también sirven para reconocer cuando un empleado pues, puede quizás estar pasando o enfrentando dificultades, ya sean personales, ya sean profesionales y bueno, y esto te permite también con este sistema de alertas pues actuar antes de que el absentismo se convierta en un problema a largo plazo, ¿no? Detectando diferentes factores de riesgo y anticipándose a situaciones críticas. Luego también es muy importante el implementar un sistema
sistema de seguimiento del absentismo. Desde este sistema pues, se puede hacer un seguimiento individualizado, sistemático de las ausencias, el análisis de los patrones pues, te ayuda a identificar correlaciones, ausencias frecuentes en ciertos departamentos, días de la semana o dependiendo de los diferentes proyectos, en momentos claves de proyectos. Y este sistema también nos ayuda a conocer pues, y a comprender mejor las causas subyacentes del absentismo, ¿no? Y facilita también por parte de la empresa la toma de decisiones sobre las acciones a implementar, ¿no? Para mitigar el impacto. Y luego, pues a partir de toda esta información obtenida, lo que se puede hacer es implementar pues, una serie de medidas preventivas de manera más precisa, ya que, bueno, pues debido a esta detención temprana, pues nos ha dado la ocasión de identificar cuáles son los problemas, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí pues es cuando tenemos una serie de medidas, ¿no? Para una serie de soluciones que se pueden implementar y que son eficaces, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues está el plan de mejora del clima laboral. Por supuesto, el entorno laboral, la creación de un entorno laboral positivo, ¿no? Como todos entenderemos, pues es fundamental, ¿no? Para reducir el absentismo. Entonces, cuando se detecta que hay que hacer un plan de mejora, pues lo que haces es eso, implementar un clima de mejora del clima laboral, que esté basado en la comunicación abierta, el fomento de las relaciones entre los trabajadores, que sean saludables, creaciones de espacio, ¿no? Donde los empleados se sientan valorados. Esto es una solución muy eficaz, ¿no? Porque esto contribuye pues, a un mayor compromiso por parte de las personas que trabajan en la empresa y también de bienestar y reduce las ausencias. Hay otra solución que también que es la reformulación, ¿no? De las políticas de gestión de recursos humanos. Muchas veces es necesario revisar estas políticas, es necesario adaptarlas, alinearlas con las mejores prácticas dentro de los diferentes sectores, por supuesto, adaptarlas a la organización en concreto. Y, bueno, esto también incluye la creación de políticas claras y transparentes sobre el absentismo, tanto en los términos de cómo funcionan los permisos como las consecuencias por ausencias injustificadas, ¿no? Y siempre hay que buscar un equilibrio entre la flexibilidad para el empleado y la sostenibilidad de la empresa, evidentemente. Luego están también los programas de salud y de bienestar laboral. Bueno, pues muchas veces la recomendación pues, es implementar una serie de programas de salud y bienestar que deben incluir actividades que fomenten pues, la salud física y mental de los empleados, ¿no? Como puede ser un asesoramiento psicológico, la actividad física, un descanso adecuado, el tema de la ergonomía, el bienestar general, evidentemente, pues tiene un impacto de los empleados, ¿no? Tiene un impacto directo en la motivación y también en la reducción de ausencias. Es muy importante lanzar campañas de concienciación y sensibilización sobre el tema del absentismo, sobre la importancia de la asistencia regular, cuáles son las consecuencias del absentismo laboral. Son campañas que se deben de enfocar en el impacto negativo, que es de las ausencias injustificadas, tanto para el equipo como para los compañeros de trabajo, como para la productividad global, como para la empresa, los resultados de la empresa, ¿no? Y hay que destacar los beneficios de mantener una presencia constante, ¿no? en el lugar de trabajo. Y, bueno, por supuesto, ya para terminar, pues es crucial, ¿no? el medir continuamente el impacto de todas las acciones que se puedan implementar. Esto permite pues, hacer ajustes cuando sea necesario, asegurarnos de que estas acciones están generando resultados positivos, pues tanto en el clima laboral, por supuesto, como en la reducción del absentismo. Y bueno, pues evidentemente lo que hay que hacer es establecer un sistema de evaluación continua para monitorizar, adaptar las estrategias a medida que va evolucionando la organización y también va evolucionando el absentismo, ¿no? Y que esta evaluación debe ser dinámica para poder implementar ajustes de forma rápida ante cualquier cambio en las tendencias, tanto del absentismo como de las necesidades de los empleados. Bueno, pues nada, yo por mi parte ya he acabado con mi presentación, voy a dejar de compartir y le doy la palabra a Daniel, que al final me he enrollado un poco, pero... Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en este seminario. En primer lugar, y antes de que empecemos con nuestra exposición, quería agradecer personalmente a Eva y al Grupo Manuel en general la invitación para participar en este seminario. La verdad es que cuando Eva me propuso, pues dudé
dudé no por ella ni porque no quise participar con el Grupo Paradel, pero por lo complicado que es el tema de decir, oye, ¿cómo prevenir el absentismo desde una perspectiva legal? Cuando la realidad es que es un problema importante para nuestras empresas, ¿no? Pero bueno, acepté el reto y, bueno, hemos preparado ciertas ideas que esperemos que os pueden resultar de ayuda. ¿Cómo hemos articulado? Bueno, pues básicamente cuando pensamos qué medidas o qué recursos hay desde un punto de vista legal para prevenir el absentismo o reducir el absentismo en la empresa, pues básicamente hemos identificado cuatro opciones. En primer lugar, el despido. El despido no reduce el absentismo de alguien porque se le extingue, pero evidentemente se manda un mensaje a la organización, al resto de la plantilla, diciendo, oye, que aquí si hay absentismo puede haber despido. Frente al despido, vamos a tener que considerar un riesgo importante como es el riesgo de la discriminación. La segunda medida, la gestión y el control del absentismo. Pues en relación con la gestión y el control de ese absentismo, vamos a tener que considerar un elemento muy importante como es la privacidad. Como tercera medida, pues hemos identificado la gestión de los incentivos económicos para reducir el absentismo. Y lo vamos a analizar desde una doble perspectiva. Desde el incentivo, vamos a llamarle positivo, y desde el incentivo negativo. Luego lo veremos. Y luego un elemento que consideramos que es clave es la gestión del complemento de IT. Al final nos damos cuenta que en las empresas donde hay un complemento de IT generoso, la causa de absentismo o los ratios de absentismo son mayores, porque al final sale muy barato estar enfermo, porque sé que voy a cobrar mi salario al 100%. Por lo tanto, vamos a también hablar de cómo gestionar ese complemento de IT. Pues empezamos a hablar de la gestión del despido. Tradicionalmente, nuestro sistema laboral reconocía el absentismo como una causa justificada de extinción del contrato de trabajo, el artículo 52, punto, de manera que si un trabajador incurría en absentismo conforme a los límites o conforme a los parámetros establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, pues la empresa podía proceder a la extinción de su contrato de trabajo. Sin embargo, esta causa de extinción fue eliminada en el 2020. Y desde el gobierno, pues la verdad es que se hizo mucha publicidad de esta acción porque se señaló que se acababa con el despido por causa de enfermedad, que los trabajadores iban a estar absolutamente protegidos y que se acabó eso de que se pudiese despedir a un trabajador por razón de la enfermedad. Pero la verdad es que cuando se aprobó esa eliminación del artículo 52.d, pues la verdad es que no nos preocupamos mucho. Y dijimos, bueno, esto no tiene tanto impacto como se está diciendo ahora mismo el gobierno. Y básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque los umbrales que nos exigía ese 52.2 eran tan altos, porque recordemos que se establecían tanto un nivel de ausencias personal como conjunto, eran tan altos que al final era extraordinariamente difícil el poder llegar a los mismos. De hecho, pues yo en el 2020, ya que llevaba casi 20 años ejerciendo, y nunca había sido capaz de aplicar el despido por absentismo. Alguna vez estuve cerquita, pero me faltó algo, de manera que era difícil. Y en segundo lugar, porque en ese momento, cuando se aprueba la abolición del despido por absentismo, la enfermedad no estaba considerada como una causa de discriminación. Por lo tanto, dijimos, bueno, pues no hay mayores dificultades, seguimos teniendo otras alternativas a
al despido por absentismo, como era el despido disciplinario, si fuéramos capaces de acreditar que esas ausencias encubrían un incumplimiento por parte del trabajador. Teníamos la extinción por ineptitud sobrevenida, en el sentido que se podía alegar, oiga, esta persona al final, con todas las ausencias que tiene, con todas las bajas que tiene, al final no tiene esa capacidad para poder seguir prestando servicios en la compañía, y también se podía acudir a las causas económicas, productivas, organizativas o técnicas, ¿no? Es decir, al final yo no puedo estar asumiendo una persona de baja, he tenido que reorganizar el departamento, he tenido que asignar esas funciones a otra persona, de manera que esta posición es redundante y tengo que amortizarlo. Por lo tanto, bueno, se acabó ese despido, pero la situación no se modificó, no se modificó de una manera significativa, y las empresas seguían teniendo el despido como un elemento para luchar contra ese absentismo. Sin embargo, la situación cambia de manera dramática en el año 2022, cuando se aprueba la Ley 15/2022, en la que específicamente se establece la enfermedad como causa de discriminación. Es decir, desde la entrada en vigor de esta ley, el empresario no puede llevar a cabo ninguna actuación y, por supuesto, el despido contra un empleado que traiga causa directa en la enfermedad. Como todos sabéis, esta protección, pues lo que ha supuesto ha sido un incentivo para el absentismo, absolutamente, porque los trabajadores se han dado cuenta que estar de baja ya no es una situación de riesgo para que me puedan despedir, como se podía llegar a pensar antes, oye, no me voy a poner de baja, que la empresa me despide, y por lo tanto no. Ahora, al contrario, sé que estar de baja es una causa que me protege. Y esta situación, que se nos complica desde la aprobación de la Ley 15/22, se complica aún más con la sentencia que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este año, el 18 de enero, en el que establece que la discapacidad de un trabajador no es una causa de extinción directa del contrato de trabajo, sino que el empresario tiene que tratar de recolocar a ese trabajador. Por lo tanto, con esa doctrina, el despido de la ineptitud sobrevenida, que era una de las alternativas que, como se hablaba anteriormente, se podía aplicar para sustituir ese despido por el absentismo, este señor no viene a trabajar, no tiene la capacidad, no tiene la condición para seguir prestando servicios, nos encontramos que esa alternativa está extraordinariamente limitada, porque ahora ese despido de ineptitud sobrevenida nos establece una carga previa, que es la necesidad de haber tratado de colocar al trabajador. De manera que el despido por ineptitud sobrevenida para solventar situaciones de absentismo realmente se nos ha cerrado la puerta. De manera que con este panorama, el despido se configura ahora mismo como una causa para reducir el absentismo. Pues complicado, difícil porque cualquier despido que se vaya a hacer en relación con una ausencia de un trabajador, pues cuando estamos hablando de ausencia, pues, nos referimos principalmente a por cuestiones de enfermedad. Es muy probable, por no decir seguro, que el trabajador nos va a alegar que ese despido es discriminatorio. Nos encontramos una siguiente pregunta, es decir, bueno, el despido en situación de baja no lo podemos hacer porque es discriminatorio, pero ¿qué periodo de tiempo tenemos que respetar hasta que pueda llevar a cabo ese despido? Pues aquí no tenemos una respuesta, porque habrá que analizarlo caso por caso, viendo cuál ha sido la duración de la enfermedad del trabajador, ver qué causas se pueden tratar de alegar para despedir. Lo que hay que tener es mucho cuidado cuando se hace. En resumidas cuentas, despido como medida para reducir el absentismo, pues muy limitada,
y lo que hay que hacer es, si se va a proceder con ello, pues habrá que justificar extraordinariamente bien las causas por las cuales se despide a ese trabajador para evitar que en cualquier caso se nos pueda entender que el despido responde a causas discriminatorias. Eso es en lo que se refiere al despido. En segundo lugar, hablamos sobre la gestión y control del absentismo. Si podéis pasarme, por favor, la diapositiva. Ahí, muchas gracias. En nuestros tribunales, y en concreto nuestro Tribunal Supremo, ha validado que se haga seguimiento de las personas trabajadoras en situación de enfermedad. En concreto, hay una sentencia muy reciente de la Sala Social del Tribunal Supremo de 25 de mayo del 2023 que efectivamente valida con carácter general la prueba detective. Es un seguimiento de un detective para verificar si la situación de enfermedad de un trabajador se correspondía o no con la realidad. De manera que con carácter general ese seguimiento es posible y es aceptable. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo, nuestros tribunales, no dan, vamos a decir, barra libre a las empresas para que puedan llevar a cabo esos seguimientos. Lo que establecen es que ese seguimiento será posible siempre y cuando se cumpla con lo que se denomina el test de proporcionalidad. Es decir, ese seguimiento va a tener que cumplir una serie de requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos que tenemos que tener en cuenta las empresas antes de empezar a entender que hay que llevar a cabo ese seguimiento? En primer lugar, tenemos que tener muy en cuenta que los tribunales no aceptan ni permiten que las empresas lleven a cabo seguimientos discrecionales. Es decir, tenemos a un trabajador que está de baja y yo directamente dice, bueno, pues voy a empezarle a seguir a ver si esta baja es verdad o no es verdad. Lo que nuestros tribunales nos exigen es que tiene que haber un indicio o una sospecha razonable de que esa situación de baja del trabajador es fraudulenta. Es decir, hemos tenido que recibir un aviso de otra persona, un trabajador, oye, fulano está haciendo esto, está de baja, está haciendo esto, o un cliente que nos diga algo, o algo en redes sociales. Es decir, no vamos a poder hacer ese seguimiento discrecional a ver si encuentro algo. No son posibles los seguimientos prospectivos. Es necesario acreditar que existe un indicio que nos lleva a hacer ese seguimiento. Y este es un punto clave. Este es un punto clave porque si no cumplimos con este primer elemento, hay un riesgo muy alto de que la prueba de seguimiento sea considerada nula. Por lo tanto, cualquier medida que posteriormente se quiera adoptar contra ese trabajador va a ser nula también. De manera que aquí hay que prestar mucha atención. Tenemos muchos casos en los que nos llaman clientes, oye, que tengo a este trabajador de baja desde hace 2 meses y otro trabajador me ha dicho que es que el otro día coincidió con él en no sé dónde, no sé qué, haciendo tal. Pues dijimos, bien, eso nos puede servir como indicio, pero eso lo tenemos que documentar. Que te mande un correo electrónico o vamos a ver cómo tenemos ese indicio documentado para que justifique que no hemos hecho un seguimiento prospectivo, sino un seguimiento reactivo. En segundo lugar, tenemos que acreditar la necesidad de la medida. Las empresas tienen que acreditar que ese seguimiento es necesario para acreditar la existencia de un fraude o de un incumplimiento. Y aquí en muchas ocasiones nos encontramos con un problema, nuevamente relativo a las bajas médicas, de que, claro, las empresas no conocen la razón de la baja. De manera que, a lo mejor, nos dice alguien, oye, fulano que lleva 2 meses de baja, le vi el otro día jugando un partido de fútbol y, joder, le vi ahí el tío corriendo para arriba y para abajo. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, digo, porque no sabemos cuál es la causa de la baja. Evidentemente, si es una baja por una cuestión física, por
una operación de rodilla o por lo que sea, podemos decir, aquí sí que existe un incumplimiento porque el trabajador está realizando actividades que van a penalizar su reincorporación reincorporación al trabajo. Pero si la baja es por una cuestión mental, de depresión, pues nos encontramos que existe una doctrina muy reiterada en nuestros tribunales que en situaciones de depresión o de situaciones de angustia lo que se recomienda y es beneficioso para los pacientes es hacer una vida común o una de salir, relacionarse con la gente, ¿no? De manera que aquí encontramos ese punto de, oye, la necesidad, ¿por qué tengo yo que iniciar ese seguimiento? Hay un tercer elemento que nos exigen los tribunales, que es valorar la idoneidad de la medida del seguimiento. Antes Eva nos ha explicado las distintas posibilidades de seguimiento que hay. Nos encontramos desde un seguimiento en redes sociales, a ver qué está publicando el trabajador en redes sociales, hasta lo que podríamos valorar, que es la medida que puede llegar a ser más invasiva con la privacidad del trabajador, que puede ser un seguimiento con el detective. Aquí vamos a tener que tomar en consideración, antes de tomar la decisión de qué medida de seguimiento vamos a hacer, ver que tenemos que buscar la medida que en todo caso sea menos invasiva para el seguimiento de un trabajador. De manera que si tenemos sospechas de que un trabajador en esos periodos de ausencia está incurriendo en competencia desleal, pues a lo mejor con carácter previo a iniciar un seguimiento con un detective, pues hay que hacer un análisis de las redes sociales, en LinkedIn, si se está postulando para una determinada actividad o no. Es decir, hay que ponderar que hay que empezar desde la medida que sea la menos invasiva hasta la que puede ser más invasiva. Y en último lugar, y en todo caso, lo que nuestros tribunales nos establecen es el valorar la proporcionalidad de la medida del seguimiento, ¿no? Y aquí yo creo que, por ejemplo, la medida de seguimiento detective es un muy buen ejemplo para valorar esta proporcionalidad, ¿no? Una medida que puede ser no proporcional es cuando ordenamos un seguimiento para un trabajador sin una limitación de días. O sea, ordenamos un seguimiento de un trabajador sin límite de horas. Ordenamos un seguimiento en todos los ámbitos, hasta en su casa, en su jardín. Es muy importante que limitemos ese seguimiento, ¿no? Que lo hagamos durante unos días concretos, durante unas horas concretas, durante unos espacios concretos, para respetar al máximo la privacidad de la persona trabajadora y que luego no nos puedan anular esa torna, ¿no? Por lo tanto, la conclusión, los seguimientos y controles del absentismo del trabajador son una medida para reducir. Sí. ¿Se pueden realizar? Sí. ¿Son legítimas? Sí. Pero siempre y cuando cumplamos con este test de proporcionalidad. Y es extraordinariamente importante que lo definamos bien desde el inicio, porque si no, como os decía, nos podemos encontrar que las pruebas que podamos obtener al final son nulas y inválidas. Pasamos ahora a la tercera medida, que es la gestión de los... Sí, aquí lo tenemos. De los incentivos antiabsentismo. Y aquí he diferenciado entre, como ya os decía, entre incentivos positivos e incentivos negativos. ¿Cuáles serían los incentivos positivos? Bueno, pues sería, particularmente esto era muy común en ámbitos industriales de fábricas, en el que se establecían primas en el sentido de que si el nivel de absentismo de la fábrica se mantenía por debajo de un determinado porcentaje. Es decir, oye, si acabamos el año 2024 con una tasa de absentismo por debajo del 3%, todo el mundo recibirá una prima de X.
Eso en principio dices, oye, ¿es discriminatorio? No, porque el tratamiento es igual para todo el mundo. ¿Es una cuestión positiva? Sí, porque al final la gente lo que va a tener es recibe su retribución normal y encima si se alcanza un determinado objetivo, se va a recibir una retribución adicional, ¿no? Parece que tiene todo sentido. Pues tiene también su elemento contrario y el motivo por el cual estos incentivos positivos al final no se deben aplicar. Y son dos cuestiones. En primer lugar, porque estos incentivos, en esta línea que os estoy diciendo, un incentivo positivo de pagar si no se llega a unos determinados niveles de absentismo, se entienden que son contrarios al derecho a la integridad física de las personas, al derecho a la recuperación. Al final, lo que puede estar haciendo la empresa estableciendo estos incentivos es que la gente diga, oye, no, yo no me voy a poner de baja, yo voy a seguir trabajando porque si no, no llegamos a cobrar esta prima. Y esto al final puede estar perjudicando la salud de un trabajador que debía estar descansando y no está descansando porque hay un incentivo para ganar más dinero. Por lo tanto, esa es una perspectiva que hay que considerar. Y la otra es desde un punto de vista mental. No ya solo por la presión que uno puede tener de decir, pues no, yo tengo que trabajar porque si no, no cobro esta prima, sino la presión que un trabajador puede tener del entorno, ¿no? Imaginemos una situación en la que yo estoy de baja y mis compañeros están trabajando, y mis compañeros están considerando que porque yo estoy de baja no se va a cobrar esa prima, ¿no? Por lo tanto, se pueden dar situaciones de un riesgo psicosocial, que eso cree un estrés en los trabajadores, ¿no? De manera que, en atención a esos dos elementos, lo que he llamado aquí estos incentivos positivos, no son aconsejables. Por otro lado, tenemos los incentivos negativos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de incentivos negativos? Bueno, pues es penalizar las retribuciones variables, los bonus, las primas como consecuencia de la ausencia, ¿no? Tradicionalmente, cuando diseñamos estos sistemas de retribución variable, que eran vinculados a una consecución de objetivos y también a la presencia efectiva de un determinado tipo. Por lo tanto, a los efectos del cómputo, pues generalmente se excluían cualquier tipo de ausencia, desde maternidad, paternidad, a situaciones de enfermedad, excedencia, todo se excluía, ¿no? Hubo un momento pues, que nuestros tribunales empezaron a cambiar su doctrina. Esto generalmente se aceptaba. Los tribunales empezaron a cambiar su doctrina y dijeron, oiga, hay una serie de situaciones que no se pueden excluir, y empezamos a decir, oiga, las situaciones de maternidad, las situaciones de paternidad no se pueden excluir porque van contra los derechos de conciliación. Por lo tanto, cuando empezamos a redactar estos planes de incentivos, de bonus, pues los periodos de maternidad y paternidad computaban a efectos de como si hubieses estado trabajando, no perjudicaban. Sin embargo, seguíamos teniendo los periodos de IT y los tribunales validaban que los periodos de IT se podían excluir como periodo de trabajo efectivo a efectos del cómputo del bonus. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que con la entrada en vigor de la Ley 15/22 que señalábamos anteriormente, y en la medida en que la enfermedad se consideraba una causa de discriminación y se establecía expresamente que los trabajadores no podían tener medidas, no se les podía aplicar medidas como consecuencia de su situación de enfermedad, estas exclusiones fueron no validadas por los tribunales y se empezó a considerar que los periodos de incapacidad temporal no debían ser excluidos. Sin embargo, hemos tenido recientemente una sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de septiembre, una sentencia muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí la Audiencia Nacional
ha validado lo que llaman ellos una cláusula híbrida. Lo que la Audiencia Nacional dice, oiga, nosotros lo que habíamos excluido son las cláusulas que decían que todo periodo de incapacidad temporal no debían computar a efectos del cómputo de la retribución voluntaria. Perdón, de la retribución variable. Pero ahora lo que dicen, aquí estamos analizando un caso distinto donde no existe una exclusión total, sino lo que se hace es una ponderación. Lo que dice esta cláusula es que si el trabajador, la persona trabajadora, tiene 30 días o menos de baja, ese periodo se va a considerar a efectos de como si hubiese trabajado efectivamente. Pero ahora bien, si el trabajador tiene más de 30 días de baja, ya ningún periodo se va a considerar a efectos del cómputo de retribución variable. De manera que aquí la Audiencia Nacional nos abre una vía que evidentemente esta sentencia va a tener que ser ratificada o no por el Tribunal Supremo, pero nos abre una vía. Es decir, a la hora de establecer nuestros planes de programación de retribución variable, podemos jugar con estas cláusulas de retribución, vamos a llamarla híbrida, en el que podemos establecer unos umbrales de si estamos por debajo de estos umbrales, los periodos de IT de absentismo no se van a excluir del cómputo. Sin embargo, si estamos ya por encima de unos umbrales, sí cabe excluirlos, porque aquí lo que entiende la Audiencia Nacional, que al final esta retribución variable lo que quiere premiar es la mayor productividad de los trabajadores, y evidentemente si los trabajadores no están trabajando no se alcanzan esos parámetros de mayor productividad. Y ya para finalizar, y antes de que podamos entrar en el turno de preguntas, pues vamos a hablar un poco de la gestión del complemento de IT, del que personalmente creo que al final es la clave para el absentismo, ¿no? Es decir, como os decía anteriormente, en empresas donde existen complementos de IT al 100% de la retribución, pues es muy fácil estar en situación de enfermedad y es muy fácil incrementar los ratios del absentismo. Aquí hay que diferenciar dos situaciones. La primera, cuando ese complemento de IT está establecido por el convenio colectivo, y en segundo lugar, cuando ese complemento de IT es una mejora voluntaria por parte de la empresa. Cuando está establecido por convenio colectivo, pues ahí vamos a diferenciar también dos escenarios. Cuando es nuestro convenio colectivo, donde tenemos nuestro poder de negociación, y cuando lo que está bien establecido es por el convenio del sector, donde ahí no tenemos capacidad de gestión. Pues bien, ¿cuándo es nuestro convenio colectivo? Pues aquí la recomendación que podemos hacer, y un punto que hay que considerar, es empezar a considerar los complementos de IT como un elemento clave en la negociación, ¿no? Durante muchos años, cuando estábamos negociando estos convenios colectivos, pues no prestábamos mucha atención al complemento de IT. Ya se daba por supuesto, ya se daba como consolidado dentro del convenio colectivo y ya está. Y lo que nos dedicábamos es pues a negociar subidas salariales o otras cuestiones dentro del convenio colectivo. Pues el complemento de IT tiene que ser parte de la agenda de negociación, no darlo por supuesto, y es un elemento clave importante en esa negociación, ¿no? Y entonces, pues es cierto que cuando estamos en estas negociaciones es complicado por parte de los representantes de los trabajadores que nos acepten la exclusión, pero a lo mejor pues podemos establecer ciertas limitaciones, periodos de tiempo, situaciones, es decir, jugar con ello, ¿no? Buscar escenarios más favorables, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Incluso valorar en algún momento la posibilidad de, entre comillas, comprar ese derecho. Es decir, el estar dispuestos a pagar una cantidad de dinero, una prima especial durante un año en el convenio, a cambio de que de ese complemento de IT desaparezca a futuro, ¿no? Bueno, aquí lo que os queríamos es llamar la atención de que lo utilicemos, de que no lo demos por supuesto y que sea un elemento clave en la negociación, como ya lo estamos viendo. Cuando lo tenemos en el convenio del sector, pues la verdad es que ahí lo tenemos mucho más complicado, porque no tenemos esa capacidad para
poder modular el mismo. Aquí lo que sí que hay que tener en cuenta, porque y no suele ser muy habitual que lo consideramos, que dentro de las materias que pueden ser objeto de un descuelgue en un convenio colectivo, nos encontramos las mejoras voluntarias de la seguridad social. De manera que si en un momento dado una empresa tiene unos niveles de absentismo muy alto y el coste que le está suponiendo este complemento de IT es muy alto y está impactando a su situación financiera, que sepáis que se puede acudir a este descuelgue de convenio. El descuelgue de convenio, evidentemente, es un proceso complicado que lleva consultas con la RT, que lleva al final a un procedimiento de arbitraje entre la comisión consultiva, pero que sepamos que hay una alternativa, ¿no? Que se puede hacer algo. A lo mejor es, como yo digo muchas veces, hay que mover el árbol para ver si cae alguna fruta. Pues a lo mejor en un momento en una situación consolidada, lo que hay que abrir es vamos a descolgarnos de esta situación porque no es asumible. Y en relación con el convenio, también quería haceros mención otra situación que no suele ser, o que las empresas muchas veces no la tienen en mente, que es la doctrina que establece nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de marzo del 2020, que establece la obligación de seguir pagando el complemento de IT, aun cuando se haya producido la extinción de la relación laboral, ¿no? Esto os lo llamo la atención porque hay muchas empresas que no lo conocen y que sepáis que existe esa obligación. Eso es lo que respecta al convenio colectivo. ¿Qué ocurre cuando el complemento de IT se da como una mejora voluntaria por parte de la empresa? Y aquí estoy hablando desde una doble perspectiva. Es decir, si el convenio colectivo no establece nada y hacemos una mejora en el sentido de yo te doy el complemento de IT y es una mejora en su totalidad, o lo que hacemos es mejorar los términos que establece el convenio colectivo. Sobre este punto hay una serie de ideas que yo creo os quiero transmitir. En primer lugar, que tengáis muy claro cuál es la obligación que establece el convenio colectivo. Porque a lo mejor decimos, no, es que el convenio colectivo me obliga a complementar. Pero es que a lo mejor el convenio colectivo te obliga a complementar una serie de días. A lo mejor el convenio colectivo te obliga a complementar un determinado porcentaje de base reguladora y no hasta salario, de manera que ese es el primer elemento que tenéis que tener en cuenta, saber efectivamente hasta dónde llega la obligación del convenio colectivo. En segundo lugar, si queréis mejorar ese régimen del convenio colectivo, está bien, pero hay que tratar de evitar que eso sea que ese derecho se consolide y que se pueda considerar por los trabajadores como un derecho ya consolidado. Entonces, aquí la recomendación que hacemos es que si a alguna persona trabajadora se le va a mejorar el complemento de IT en términos por encima de lo que establece el convenio colectivo, aquí lo que recomendamos es que toda esa mejora siempre se establezca que es una decisión unilateral y discrecional por parte de la compañía y es efectivamente para ese acto. ¿Para qué? Para evitar que ya los trabajadores puedan decir que es un derecho consolidado por parte de la empresa. También podemos recomendar el hecho de que exista una política específica en la compañía de gestión del complemento de IT. Oye, vamos a unificar qué es lo que hay. ¿Y vamos a mejorar el convenio? Sí, pero vamos a mejorarlo en unos determinados límites. Vamos a complementar siempre y cuando que la enfermedad sea más de seis meses, porque lo que no quiero incentivar son estas pequeñas bajas de 3 días, 4 días que se puedan tener, ¿no? Entonces, a lo mejor sí es importante el tener una política de complemento de IT que nos permita conseguir nuestros objetivos, ¿no? Y el último elemento, y con esto finalizo, es que en aquellas situaciones en las que efectivamente las empresas han estado otorgando este complemento de IT de una manera consolidada en el tiempo, reiterada, de manera que no hay duda de que esto se considera que es un derecho consolidado, bueno, pues a lo mejor en un momento dado la empresa lo que tiene que decir, oye, esto está incentivando el absentismo y por lo tanto voy a acabar con ello y voy a iniciar un procedimiento de modificación de sustancial de condiciones de trabajo. ¿Qué es complicado?
Sí, porque todo procedimiento de modificación sustancial es complicado alcanzar un acuerdo con la representación de los trabajadores, es complicado que los tribunales lo validen, pero nuevamente estamos haciendo algo, estamos intentando cambiar el parámetro y dejamos de estar ante unos hechos consumados que al final lo que nos está llevando es a índices de absentismo, ¿no? Y con esto termino para someternos al tiempo y pasamos a las preguntas si hay alguna pregunta de la audiencia. Muchas gracias, Daniel. La verdad que es súper interesante tu exposición. Estaba ahora justo revisando el chat y yo no veo preguntas. O sea que, a ver, veo que sí, que aquí hay una participación de alguien que dice, se trata de reducir el fraude en las ITs. Las empresas asumen que hay enfermos y enfermas, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, quizás esto... Dime. Sí, si quieres. Sí, no, me refería que nos hemos centrado mucho en ello porque al final, como señalabas al principio, es la principal causa de absentismo, ¿no? De, oye, ¿cómo podemos, desde las empresas, se puede tratar de reducir esto? Y hemos intentado dar esas medidas, esas fórmulas que puedan servir para reducir. Evidentemente hay otro tipo de absentismo, pero al final el IT, el de la incapacidad temporal, es el más común y el más difundido. Vale. Y luego, mira, Daniel, aquí veo una que es dirigida a ti porque dice, hola, me ha parecido entender que comentabas que el Supremo ha aprobado impactar sobre el bonus de una persona que tenga una baja IT superior a 30 días. No, bueno, hay una sentencia, es de la Audiencia Nacional, no es del Tribunal, no es del Tribunal Supremo. Lo que señalaba que esta sentencia, pues asumo que habrá sido recurrida, es muy reciente, y que el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre ella. Aquí lo que dice la Audiencia Nacional considera que las cláusulas de retribución voluntaria que excluyen los periodos de IT como periodos efectivamente trabajados para el cómputo de la retribución variable, se entiende que son discriminatorias, las que lo excluyen directamente. Aquí lo que se analiza es un supuesto en el que se establecía como decía, un sistema híbrido. Es decir, hasta unos determinados días se va a considerar todo, no se pueden excluir, pero ahora bien, si los días de IT son superiores, pues se va a excluir porque entiende que eso impacta a la productividad, que en el fondo es el objetivo de esa retribución variable. Vamos a ver qué es lo que dice el Supremo sobre esta sentencia, pero es algo interesante que nos da una puerta o una indicación de cómo se pueden articular estos planes de retribución variable para establecer una cierta limitación a ese absentismo, ¿no? Y que un trabajador pues diga, oye, pues yo aquí estoy tan ricamente porque sé que tengo mi salario entero y también voy a cobrar la retribución variable. Claro. Mira, vemos otra pregunta que dice, ¿para qué sirven las mutuas en las bajas IT? ¿Pueden ayudar a las empresas? Bueno, esto es un debate tan extraordinariamente Eso sería complicado otro que, webinar, ¿verdad? que excede, ¿no? De hecho, cuando nos lo estuvimos planteando, decidimos dejamos a las mutuas fuera porque la semana que esta pregunta la dejamos para otro seminario. Sí, sí, la verdad es que es un tema complicado. Vale, tenemos aquí otro. El aumento ha sido tan significativo en los últimos años que además con los nuevos permisos retribuidos, la situación incluso en empresas como la nuestra que tenían políticas muy flexibles, nos han exigido ejercer un control más directo sobre estos temas. Además de la readmisión tras los ceses después de 18 meses, teniendo que adaptar los puestos, lo que a veces resulta casi imposible. Sí, no, es un poco lo que veníamos hablando antes, de decir que cuando en el 2020 se eliminó el despido por el absentismo, pues dijimos, bueno, esto es propaganda y no tiene un impacto real. El impacto real ha venido con la aprobación de la Ley 15/22 y por esta sentencia del TJUE que os señalaba en el mes de enero, que como y se indicaba en esta pregunta, pues establece esa obligación de recolocación, de readaptación, que lo hace complicado, ¿no? Y sobre todo a los efectos que nos interesa de este seminario, pues básicamente anula la opción del despido por ineptitud sobrevenida frente a, vamos a llamar, al absentista profesional, ¿no? Para que nadie nos entienda mal, el objetivo de este seminario ha sido afrontar el absentismo profesional,
no el absentismo pues, de un trabajador que está justificado, que desgraciadamente sufre una enfermedad. Lo afrontamos desde ese absentista profesional que tenemos en todas las organizaciones, que se beneficia de un sistema muy proteccionista y garantista de la salud de los trabajadores, y esas situaciones, ¿no? De que nadie interprete que aquí hemos querido poner en duda pues, esas situaciones de trabajadores que efectivamente tienen una situación médica complicada y que tienen que estar en situaciones de baja. Sí, por supuesto, ¿no? Tanto en tu intervención como en la mía, yo creo que lo hemos dejado bien claro, ¿no? El enfoque en ese sentido. Bueno, Daniel, pues yo creo que ya no tenemos más preguntas, ya son las 17:40, o sea que nos hemos pasado un poquito y todo, pero bueno, yo creo que ha sido interesante comentar este tema y nada, que te agradezco mucho de nuevo tu colaboración. A ver, espera, que no sé si ha entrado. Ah, muchas gracias. Así que nada, que bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes y bueno, pues estamos en contacto. Estamos a vuestra disposición, tanto Daniel como yo, para cualquier consulta que nos queráis hacer acerca del contenido que hemos tratado hoy en este webinar. Y como os decía, pues en unos días nosotros lo vamos a colgar en nuestra página web y en la página de YouTube de Grupo Paradel. Pero vamos, que quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Un saludo.